Vamos a comenzar con nuestra sesión el día de hoy. La norma 035, que bueno, pues ya está en vigor, ya tiene su antigüedad esta norma. Esta norma fue publicada el día 23 de octubre del 2018 y dentro de sus dos transitorios me habla que esta norma va a entrar en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Dentro de sus dos transitorios me habla de que una parte de esta norma va a entrar su vigencia a partir del año siguiente en que fue publicada. Y ahorita ya estamos prácticamente por concluir la segunda etapa, que en su segundo transitorio también me dice que la otra parte de esta norma entrará en el segundo año de su publicación. Bueno, ¿cuál es el objetivo principalmente de esta norma? Bueno, esta norma me habla de que debemos de establecer todos los elementos con la finalidad de identificar, analizar y prevenir todos aquellos factores de riesgo psicosocial que van a formar parte de mi entorno organizacional favorable. Es decir, todo aquello que me rodea, todo aquello que tiene que ver con mi trabajo y con el desempeño propio de mi trabajo. Este entorno organizacional favorable, yo lo llamo ese mundo ideal. Ese mundo ideal donde todos quisiéramos trabajar, donde hay un ambiente de respeto, de confianza, de cordialidad, donde estamos sujetos a un horario de trabajo, se respeta, pero sobre todo que hay una retroalimentación por parte de los jefes, hay un reconocimiento que es uno de los objetivos precisamente de esta norma, el reconocimiento al desempeño de los trabajadores. Muchas veces nosotros mismos hemos siempre dicho que ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, un cero más en su cheque de la quincena, verdad? Pero también sabemos que hay salarios emocionales, que esto va a ser la diferencia también para que ese entorno organizacional favorable tenga una mejor esencia. Este documento, este entorno organizacional favorable, lo que me va a permitir es eso precisamente. Lograr que la gente se arraigue en la empresa, generar ese arraigo en la empresa, que las personas que están conmigo colaborando no se me vayan el día de mañana por 2 o 3 pesos más a enfrente o con la competencia. Podemos tener, por supuesto, algunos ejercicios en donde, o más bien algunas situaciones en donde vamos a ver que no es lo mismo. Y se los pongo de una vez sobre la mesa. Cuando nosotros tenemos un entorno organizacional favorable, es decir, tenemos las mejores condiciones de trabajo, por más que a mí me ofrezcan un salario más elevado del que actualmente estoy percibiendo, siempre hay que poner en la balanza qué es lo que me conviene más. Sí, a lo mejor aquí tengo un sueldo medianamente, pero tengo muchísimas cosas que seguramente en ninguna otra empresa los voy a tener. Voy a tener oportunidad a lo mejor de un home office, voy a tener oportunidad, por ejemplo, de que si algún día necesito algún permiso, que me sea concedido ese permiso, que sobre todo tenga yo el reconocimiento por parte de mis jefes, por parte de mis compañeros, que se reparta adecuadamente la carga de trabajo, etcétera. Todos esos factores son los que van a jugar precisamente en mi entorno organizacional favorable. De nada a mí me va a servir que el día de mañana me den un sueldo mucho más elevado del que actual yo percibo. Si ahí, bueno, pues el clima laboral está muy pesado,
pues prácticamente nada más andan viendo qué estás haciendo, te sientes vigilado, cualquier error inmediatamente eres señalado, pero lo peor es que lo hacen delante de todos tus compañeros y obviamente te ponen en mal. Entonces hay que evaluar todo ese tipo de situaciones para mejorar precisamente esta parte de nuestro entorno organizacional favorable. Pues en este contexto, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se determinó que estos factores de riesgo psicosocial se han estado incrementando de una manera considerable. Esto no es obviamente exclusivo de nuestro país. Sabemos que en muchos países también existe este tipo de situaciones, en algunos casos en mayor escala, en otros por supuesto en mucha menor escala, pero en todos lados tenemos esta situación. Cierto es también que esta es la primera norma que en más de 8 décadas atiende precisamente los aspectos psicosociales y psicológicos del trabajador, que se preocupa por su salud, no solamente su salud física, sino también su salud psicológica, su salud mental. La norma como tal es un instrumento el cual me va a permitir llevar a cabo esta identificación, este análisis de los factores de riesgo psicosocial en mi centro de trabajo. Y aquí hay que tener algo muy, muy claro. La norma no es una evaluación de manera general al patrón por registro patronal o por empresa, sino claramente nos dice que por centro de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues dentro de sus definiciones, que los vamos a ver, por supuesto, en el apartado número 4 de la norma, vienen las definiciones, en donde claramente me dice que centro de trabajo es todo aquel lugar en donde, así de simple, exista una relación laboral. Por consiguiente, yo puedo tener 1000 trabajadores, pero tengo a lo mejor 3 centros de distribución, 5 oficinas en toda la República, tengo a lo mejor 2 puntos de venta, y en eso está distribuido mi personal. La norma como tal lo que me dice es, vas a evaluar por centro de trabajo, no por registro patronal ni por el total de tus trabajadores. Y me explico en este punto. Les decía, yo tengo 1000 trabajadores. Tengo 200 en un centro de distribución, 100 en otro centro de distribución, 40 en otro centro de distribución. Tengo 300 en una oficina, 120 en otra oficina. En los puntos de venta solamente tengo 3 personas. En fin, de esa manera está distribuido mis 1000 colaboradores. Bueno, esto quiere decir que a cada centro de trabajo se le aplicará la guía de referencia, que por supuesto viene también en la norma, de acuerdo a cada centro de trabajo. Esta guía lo que me va a arrojar son los indicadores que me van a permitir llevar a cabo la evaluación. Como les había comentado, habla de centros de trabajo, no habla de patrones. Y eso obviamente es donde también empieza a crear mucha confusión. Oye, yo tengo 300 trabajadores. ¿La guía número 3 me va a aplicar? Pues dependiendo. Esta norma, la ventaja que tiene también es que está escalada. Es decir, hay una guía que se va a aplicar para centros de trabajo de 1 a 15 trabajadores, otra guía que se va a aplicar de 16 a 50 trabajadores y otra más que será de más de 50 colaboradores. Por esa razón
al hablar de centro de trabajo, es como voy a aplicar la guía que corresponde a cada uno de ellos. Y bueno, para continuar con nuestra sesión, simplemente les voy a pedir un favorzote. Revisen que ya tengan ustedes su material. Aquí el equipo staff me está informando que ya de los servidores arroja que todos los correos fueron enviados de manera exitosa. Revisen por favor sus bandejas de entrada, de no deseados, de spam, de otros, todas sus bandejas, porque algunas veces estos correos van directamente a spam o a no deseados. Entonces, vamos a dar un par de minutitos para que por favor me ayuden a revisar sus correos, para que ya confirmemos que tienen todos ya su material y demos continuación a esta sesión. Ok, Ricardo nos comenta que ya lo tiene en su computadora. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Alguien más ya lo tiene? ¿Alguien más que no lo tenga de una vez para confirmarlo aquí con mi equipo staff? Bien, Fernando también nos confirma de recibido. Ok. Vamos a dar un minutito más para que los demás también revisen sus correos y me confirmen que ya les ha llegado el correo. Laura González dice que no lo ha recibido. Laura, revisa por favor tus bandejas. Fue enviado al correo con el cual te registraste. En tus bandejas de entrada, de no deseados, de otras, en todas sus bandejas. Por favor, Daniela ya nos confirma también que ya tiene su material. Y bueno, pues de cualquier forma, si hay alguna situación que no lo tengan, entonces háganmelo saber para que mi equipo staff lo revise. Insisto, ya los servidores en su reporte nos arroja que todos los correos fueron recibidos y enviados de manera exitosa. Bien, pues bueno, entonces así es como lo vamos a ver y continuamos entonces con la sesión. Como les comentaba, hablamos de centros de trabajo, no hablamos de patrones, no hablamos de registros patronales, sino de número de trabajadores que se encuentran en la oficina, en el taller, en el centro de distribución, en la fábrica, ¿sí? En el capítulo 4 de la guía es donde vamos a encontrar las definiciones que en un momento más, por supuesto, las vamos a revisar. Bueno, esos factores, por supuesto, también tienen que ver con esa interacción del trabajador, su medio ambiente, las condiciones de trabajo, de la satisfacción del propio trabajo. Y esto obviamente genera que los trabajadores adquieran esa parte de esa cultura, esa capacidad, esa necesidad, superar sobre todo sus necesidades a través de el conocimiento, a través de las experiencias, a través de su propio rendimiento. Al hablar de la parte cultural, bueno, pues sabemos que tiene muchos aspectos, el aspecto cultural, pero sobre todo la norma a lo que se refiere es esa cultura de organización, esa cultura de adecuación. Una de las partes principales aquí de la norma habla precisamente de la capacidad de adaptación que tenemos para enfrentar los factores que vamos teniendo en el día a día. ¿Cuáles son los antecedentes o ese campo de referencia para llevar a cabo la norma? Como ya les había comentado, esta norma entró, bueno, se publicó, mejor dicho, el 23 de octubre del 2018, en los cuales dentro de sus transitorios me habla que la primera parte de la norma entrará en vigor a partir del año de su publicación, es decir, a partir del 24 de octubre del 2019, ya tenemos vigencia la primera parte de la norma. Y
En su segundo transitorio también me habla que hay ciertos numerales de la norma, el 52, 53, 56, 58, 83, 84, 85 y todo el capítulo 7 entrará en vigor a los 2 años de su publicación en el diario oficial. O sea, prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina para que esta norma entre completamente ya en vigor. Ya tenemos una parte la cual debemos ya de cumplir. Hoy en día ya se están llevando a cabo las primeras revisiones. Y aquí hay algo que sí me gustaría comentarles. Como en toda situación, hay mucho charlatán, hay mucha gente que está aprovechando este desconocimiento inclusive de la misma norma. Y hay personas que se están haciendo pasar por verificadores o por inspectores de la Secretaría del Trabajo, diciendo que vienen de tal empresa, de tal despacho o como persona física que cuentan con la acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo el cumplimiento de la norma. Esto es completamente falso. La única autoridad que hasta el momento tiene esa facultad de revisarme, de ver que efectivamente esté cumpliendo con la norma, es la propia Secretaría del Trabajo. Cierto es que hay empresas, que hay despachos, que hay personas físicas que se están certificando para funcionar como unidades auxiliares, pero como todo marco legal me dice que esto deberá de ser publicado a través de la Gaceta Oficial, a través del Diario Oficial de la Federación. En el apartado donde se publica todo lo referente a la Secretaría del Trabajo, deberá de venir una relación de aquellas empresas que efectivamente ya cuentan con la certificación para llevar a cabo la verificación como unidades auxiliares. Insisto, ninguna persona, ninguna empresa hoy en día tiene esa certificación. Si alguien se llegara a presentar diciendo que viene de parte de la Secretaría, porque obviamente pues, se pueden falsificar muchos documentos, llegar con un documento con logotipo de la Secretaría del Trabajo, etcétera, etcétera, decir que vienen a dar cumplimiento de la norma, pues basta con que le diga, ok, dime, muéstrame primero tu acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo y dime el día que fue publicado en el diario oficial el nombre de la empresa en la cual representas y que vienes a hacer la certificación, y con eso no nos vamos a quitar de encima. Insisto, hoy en día ninguno puede llevar a cabo la verificación y insisto, si hay empresas que se están certificando. Como toda certificación lleva un proceso, conocimientos, aplicaciones, reportes, etcétera, etcétera. Y en ese momento, cuando digamos en una forma escolar nos graduamos, pues entonces nos entregan esa constancia, la cual nos acredita que podemos llevar a cabo la verificación. Son dos cosas muy diferentes. Una, que como empresa te apoyemos en la implementación, y otra muy diferente en que podamos llevar a cabo la evaluación. Y en la evaluación me refiero a la inspección propiamente del cumplimiento. Son dos cosas muy diferentes. Hay muchas empresas, hay muchas personas que te pueden ayudar a la implementación, decirte, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que documentar, pero ninguna puede llevar a cabo la auditoría, por llamarle en un término más conocido. Nadie puede llevar a cabo la inspección, la auditoría, a la revisión del cumplimiento de esta norma, más que la propia Secretaría del Trabajo. Hasta el día de hoy no hay ninguna instrucción por parte de la Secretaría de que ya se cuente con empresas auxiliares para el cumplimiento de esta norma. Entonces, queda aclarado este punto. Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Para yo cumplir
con esta norma, pues deberé de tener también dentro de este contexto lo que marca la norma 19 de la Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de tus comisiones de seguridad e higiene. Ahí les estoy dando la referencia también cuando fue publicado, el 13 de abril de 2011, y en esta norma básicamente lo que me está diciendo es cómo debemos de llevar a cabo el funcionamiento de esto. No basta con crear una comisión que de búsqueda y de rescate, de incendio, de primeros auxilios y todo esto. Debemos de cumplir con lo especificado en estas normas. Tener una comisión de seguridad e higiene que evalúe los riesgos que se tienen dentro de la misma organización. Asimismo, la norma 30, que me habla de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, sus funciones y sus actividades. Esta norma lo que me dicta es que, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a cabo la evaluación? Vamos a pensar que somos empresa pequeña, tenemos 10 trabajadores, aplicamos guía 1, de 1 a 15. Nadie ha sufrido un evento traumático severo, entonces estamos todos sanos mentalmente, estamos todos bien, pero ¿qué va a suceder? A lo mejor el inspector de la Secretaría del Trabajo no me va a creer que todos estemos o que todos en esta empresa seamos felices. Me va a pedir evidencias. Y para eso, mi comisión de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo va a decir efectivamente, aquí nosotros cumplimos con todas las especificaciones. No tenemos, por ejemplo, obstruidas las salidas de emergencia. Contamos con unidades de prevención de incendio, arenero, extinguidores, etcétera. Aquí están las actas de inspección de las revisiones que hacemos de manera trimestral, en donde no hay factores que puedan influir en la salud de los trabajadores, que puedan provocar un riesgo. Es decir, cumplimos con el máximo del estivado, cumplimos con delinear las zonas de trabajo, las gentes que están ocupando las maquinarias que tengan su equipo de protección personal. Se lleva todo un récord de todos los accidentes, de todas las acciones y toda la forma en cómo superé o cómo llevé a cabo las acciones para evitar que puedan suceder accidentes. Y la otra norma que tiene que ver aquí es la NMX 025. Bueno, pues esta norma básicamente me habla de lo que es la igualdad y la no discriminación. Recordemos que también por reforma laboral, ahora me obligan a tener mi protocolo de actuación para la prevención de la violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual. Esto, por supuesto, también siendo un precedente para que todos aquellos patrones, todos, insisto, tengamos estos requerimientos para que los trabajadores puedan estar de una manera segura. No haya discriminación, no haya violencia, no haya ningún tipo de situación que tenga al trabajador a disgusto. El hecho de yo no tener estas tres normas como referencia no me va a impedir que yo haga las acciones necesarias para el cumplimiento de esta norma 035, que es una herramienta muy indispensable que voy a tener que trabajar más, eso es seguro. Si yo ya tengo estas normas, cumplo con todos los requisitos, entonces ya he dado un paso adelante en el cumplimiento de las normas, sobre todo en la NMX 025. Porque la norma me habla mucho de esa parte de la discriminación, la no violencia, el reconocimiento a los trabajadores. Bueno, ¿cuáles entonces estos objetivos debo de cumplir?
Como ya les había comentado, esta norma es de manera escalada. Y aquí lo que me está diciendo es que para aquellos centros de trabajo en donde tengan de 1 a 15 colaboradores, deben de cumplir con ciertos puntos de la norma. Estos puntos los vamos a ver, por supuesto, en las láminas más adelante y vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Cuál es la obligación que tengo que cumplir, pero sobre todo, cómo voy a dar cumplimiento a ella? Y lo más importante, ¿cuándo debo de cumplir? Insisto, hay puntos de la norma que hoy en día ya debí de haber cumplido o que ya los debo de estar cumpliendo. Otros se van a cumplir o van a entrar en vigor hasta el siguiente mes de octubre de este año. Bueno, para aquellos centros de trabajo donde laboran de 1 a 15 trabajadores, solamente debo de cumplir una parte de la norma. Para centros de trabajo en donde hay más de 15, pero menos de 50 o hasta 50 colaboradores, además de lo que debo de cumplir con el punto anterior, es decir, con aquellos centros de 1 a 15, también voy a cumplir eso y además algunos puntos más de la norma. Entonces, esto tiene un efecto cascada porque lo que yo hago para un bloque de trabajadores, lo tengo que hacer para el siguiente bloque. Y estos dos me van a dar un tercero, en donde me dice que aquellos centros de trabajo de más de 50 colaboradores van a cumplir con el punto número 1, que es de 1 a 15, con el punto número 2 de 15 a 50, y además deberé de cumplir con puntos específicos que me dicta la norma por tener más de 50 colaboradores en cada centro de trabajo. Bueno, hablamos de las definiciones en el capítulo 4 de la norma. ¿Sí? Dentro del material que ustedes les enviaron, les mandaron un Excel donde vienen unas guías, que es la guía de referencia 1 y 2. La guía 3, pues, obviamente ustedes ya la pueden bajar, la pueden desarrollar, es muy simple. Y también les mandaron un Word, que es la guía 4, que es precisamente la política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Además, si no estoy mal, les debieron de haber mandado un PDF donde viene la norma completa. Al principio salió en Diario Oficial la norma, pero en la guía 5, que es donde vienen los datos del trabajador, en las últimas hojas ya no salió impreso los datos, sino traía puros signos del signo de gato, de interrogación, así como cuando ponemos, queremos decir una grosería, pero no la podemos decir, y le ponemos esos signos de esa forma. Posteriormente se dio a conocer nuevamente la norma, se volvió a tener una publicación en donde ya venía completa, ahora sí, esa última hoja donde traía puras señales, puros signos, bueno, pues ya apareció completa. Dentro de ese PDF que les enviaron, vámonos al capítulo 4, que vamos a ver las definiciones. Y en ese capítulo 4 me dice qué es un acontecimiento traumático severo. La norma como tal me dice que es aquel que experimenta durante o con motivo del trabajo, y aquí claramente nos hace la referencia. Durante o con motivo del trabajo. Y este se caracteriza porque puede ocurrir a la muerte del trabajador, generar un riesgo o simplemente generar un trastorno de estrés postraumático. ¿En qué casos lo vivimos? En explosiones, en derrumbes, en incendios, en asaltos con violencia,
secuestros, homicidios. Les pongo un caso muy simple. Por suerte, por desgracia, vivimos en una zona sísmica. Hoy en día, hablando de cultura, pues tenemos ya esa cultura de la prevención. Sabemos que en cuanto suena la alarma sísmica, tenemos solamente menos de un minuto para hacer el desalojo de las instalaciones y evitar, pues, por supuesto, un accidente. Desgraciadamente, quienes hemos vivido ya varios de estos sismos fuertes, sobre todo el último de 2017, pues hay gente que a lo mejor no lo había experimentado. Si en este momento sucediera, en este caso, sonara la alarma sísmica, como nosotros ya tenemos ese evento postraumático, no nos atendimos, no tomamos una terapia para poder superar esta situación, pues seguramente si escuchamos en este momento la alarma sísmica, vamos a salir corriendo. Estos eventos, estos acontecimientos traumáticos severos, la norma me dice, cuando ocurran durante o con motivo de tu trabajo, el patrón tendrá que atenderte tu salud mental. Y eso aquí queda muy claro, porque muchos patrones que se quieren deslindar diciendo, bueno, pues es que el trabajador ya estaba fuera de su horario de trabajo, cuando lo asaltaron, cuando lo golpearon, pues sí, pero estaba haciendo actividades de su trabajo que tú le encomendaste. Entonces, todo ese tipo de acontecimientos la norma los prevé y obliga al patrón a darle la atención psicológica que necesita. La norma me habla también del apoyo social. Este apoyo social es esas aquellas redes sociales que nosotros construimos. Y al hablar de una red social no estoy hablando de un Facebook, de un Instagram, nada de este tipo. Esas redes sociales son las redes de apoyo en donde los trabajadores pueden en manera conjunta ayudarse, inclusive con sus jefes, con sus superiores. Ese apoyo social está basado en la confianza, está basado en muchos de los principios que desgraciadamente también se fueron perdiendo. Este apoyo social a lo que refiere la norma es precisamente afianzar esa relación entre supervisores y trabajadores, entre los propios trabajadores, como fomentando actividades culturales y deportivas y proporcionar esa ayuda cuando sea necesaria. El apoyo social, por ejemplo, uno de los salarios emocionales que tenemos es cuando desgraciadamente fallece algún familiar. Hay empresas en donde te dicen, pues no te preocupes, tómate un par de días, ¿qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Y desgraciadamente hay empresas en donde dicen, pues para mí lo primero es el trabajo y si tú no vienes, pues entonces serán faltas, inclusive hasta te llegan a rescindir tu contrato por esa situación. Ese apoyo social, precisamente la norma, es lo que pretende, que se afiance esa relación, esa confianza entre trabajadores, entre supervisores, porque a final de cuentas todos somos una entidad. Trabajamos para el mismo patrón, nos paga el mismo patrón, nada más tenemos diferentes categorías. Al hablar de unidad de autoridad laboral, es lo que yo les platicaba hace un momento. Aquellas que van a llevar a cabo esas funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la norma. Pero, insisto, al día de hoy no ha sido publicado en Diario Oficial ninguna empresa que ya cuente con la certificación. Que las van a ver, eso es un hecho. Porque imagínense, tan solo aquí en la Ciudad de México, ¿cuántos centros de trabajo les gusta que haya? ¿Cuánto personal tiene la Secretaría del Trabajo? Una de dos, o contrata más personal, pero obviamente eso es incrementar la nómina, o genera un convenio con aquellas empresas verificadoras y pues obviamente tiene ese apoyo para el cumplimiento de la misma. Les decía del centro de trabajo y la definición que trae la norma me dice que es el lugar o
lugares tales como edificios locales, instalaciones, áreas en donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte, almacenamiento, servicios y lo que les decía, muy simple, en donde laboren personas que estén sujetas a una relación laboral, se constituyen como centro de trabajo. Un taller, que el taller mecánico, que la farmacia, que la papelería, ¿sí? Que el taller de costura, ¿no? Esa pequeña empresa, ese pequeño empresario que tiene su local de refacciones para autos, en fin, la norma no te habla si eres grande empresa, mediana empresa o microempresa. Simplemente te dice, donde existe una relación laboral, se debe de aplicar la norma. El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Este es precisamente el dictamen que emite esas, ¿se acuerdan de lo que le platicamos hace un minuto de la norma 30 y la norma 19? Bueno, esa identificación de las condiciones inseguras, peligrosas, se tienen que establecer en un acta y esa acta debe de constar y lo deben de resguardar estas comisiones de seguridad y salud en el trabajo. En una revisión por parte de la autoridad del cumplimiento de esta norma, les decía yo, ¿qué va a pasar si decimos, mira, todo está perfecto, todos estamos felices, aquí nadie se ha sufrido violencia, etcétera, etcétera? Probablemente no me lo va a creer, más siendo una fábrica a lo mejor de 400 empleados. Bueno, pues para eso, estos diagnósticos, estas actas van a decir, mira, se previnieron accidentes, se llevaron acciones para mejorar, se capacitó a los trabajadores, se da el equipo de seguridad necesario. Entonces, pues por eso es de que todos estamos bien aquí. El entorno organizacional favorable es aquellos, lo que yo les decía, mi definición yo les diría es ese mundo ideal, en donde se promueve el sentido de pertenencia. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cómo fomentan ustedes el sentido de pertenencia? ¿Cómo hacen ustedes para que sus trabajadores no se les vayan? Para que no llegue la competencia o no, o el trabajador pues no ande buscando otra opción. Si está conmigo, si yo lo contraté es porque creí en su capacidad, le estoy dando las condiciones necesarias. ¿Cómo ustedes fomentan ese sentido de pertenencia? ¿Cómo hacen para que sus trabajadores no se les vayan, para que su índice de rotación de personal pues no sea tan elevado? Me gustaría escucharlos o me gustaría que me escribieran aquí a través del chat y lo comentamos, por supuesto. Bueno, este entorno organizacional, ese sentido de pertenencia que despertamos en los trabajadores en donde les decía yo, ok, tengo un sueldo mediano aquí, pero tengo muchas prestaciones, tengo muchas condiciones favorables de trabajo. Mi día de cumpleaños, por ejemplo. El día de cumpleaños, la empresa me dice, no vengas a laborar, quédate en tu casa, disfruta tu día con tu familia. Y también es más, mira, aquí te vamos a dar 500 pesos para que te compres tu pastel y lo partes con tu familia. Fechas importantes, aniversarios de matrimonio, bautizos, primeras comuniones, graduaciones de los hijos. Empresas que te dicen, ok, avísame con tiempo para hacer una planeación y no dejar desprotegida la actividad de ese día. Y una vez que ya lo conseguí, me voy a decir, ok, vete a tu festival, vete a tu festejo, muchas felicidades, qué bueno que ya se graduó tu hijo. Todo ese sentido, toda esa forma en que los patrones nos apapachan, eso es lo que forma mi entorno organizacional favorable.
donde hay una designación de tareas adecuada. No le estamos cargando la mano a nadie, no estamos sobrepasando las capacidades de cada uno de nosotros. Hay una adecuada distribución de esas cargas de trabajo. Se precisa las responsabilidades de cada uno. Y fíjense cómo empieza a tomar sentido esta norma con lo que normalmente hacemos en recursos humanos. ¿Esto a qué le suena? Es clima laboral, ¿no? A su detección de necesidades de capacitación, a su perfil de puesto, en donde claramente está identificado cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuáles son mis alcances, quién es mi jefe, a quién le voy a reportar en caso de que tenga un problema con mi jefe, con quién lo puedo escalar, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, este entorno organizacional favorable lo que me dice es, vamos a regular las jornadas de trabajo, vamos a tratar que los trabajadores laboren las horas que deben de laborar. Ojo, el tiempo extraordinario no te lo está impidiendo la norma. Lo único que te dice, apégate a las jornadas que marca la Ley Federal del Trabajo. O sea, jamás te está diciendo que te van a quitar el tiempo extraordinario. Simplemente lo que te dice es, si la Ley Federal del Trabajo te marca máximo 3 días y 3 horas, cumple con ello. Por necesidad de operación, tal vez necesitemos que se quede a trabajar más tiempo extra. Sí, la necesidad se tiene, pero la norma lo que está tratando es que se cumpla con lo establecido también en la Ley Federal del Trabajo. Los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos que me van a provocar trastornos de ansiedad, que van a modificar mi ciclo de sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación. Hay muchos mitos también en torno a la norma, que si me van a multar porque mis trabajadores están estresados. No, eso es una mentira. A mí no me van a multar porque mi trabajador esté estresado. Yo no sé qué problemas tenga en su casa, por ejemplo. Si le tocó mucho tráfico, ¿no? Más bien, lo que sí considera la norma es ese estrés grave de adaptación. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados ya a trabajar con ciertos programas, con ciertas aplicaciones. ¿Qué pasa si ahorita les dicen, mira, ese programa de nóminas o de contabilidad o de administración, de facturación, o lo que sea, ya no lo vas a utilizar? Ahora vas a utilizar tal. Es un programa nuevo, no lo conozco. Y sobre todo, a lo mejor no me van a dar la capacitación, pues me voy a estresar. Y es un estrés por adaptación. A todos nos pasa. Cuando llegamos como nuevos elementos de una organización, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo que sacar una copia y la copiadora no es igual a la que yo utilizaba en mi anterior trabajo? Ya se me trabó el papel, ya se le acabó el tóner. ¿A quién le digo? ¿A quién le pido ayuda? Vean cómo esos pequeños factores a veces pueden detonar en ese estrés, decir, híjole, y si les digo que ya eché a perder la copiadora, me van a correr. A eso se refiere la norma, a ese estrés de adaptación, no porque el trabajador tenga 20,000 problemas. Por esa razón, dentro de mi entorno me dice, distribuye adecuadamente las cargas de trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajador también tenga su espacio. Y ese es uno de los factores que vienen también aquí en la norma. La interferencia en la relación trabajo-familia. Y lo vamos a ver. Las medidas de prevención y acciones de control, es decir, una vez que ya evaluaste, ¿qué es lo que tienes que hacer?
¿Cómo vas a solucionar esa situación con tus trabajadores? En las guías que les fueron enviadas, la 1 y la 2, ahí, ese es el cuestionario que yo voy a aplicar. Y de ahí yo voy a determinar si hay personas que sufrieron acontecimientos traumáticos severos, si están a gusto. Hagan de cuenta que sobre todo en la guía 2 tiene que ver mucho con las condiciones de trabajo. Y si ustedes no llevan a cabo una detección de necesidades de capacitación o sobre todo una evaluación de clima laboral, pues jamás van a saber si el trabajador está conforme, si se siente acosado, si se siente sobresaturado de trabajo. Hay personas que están al tope de trabajo, mientras otros están perdiendo el tiempo. Eso es lo que la norma también está previendo. Que el trabajo sea distribuido de una manera adecuada. ¿Qué vas a hacer? Ya lo detectaste. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? La norma te lo dice también. La política de prevención de riesgos psicosociales. Esta es la declaración de los principios y compromisos que se establece con el patrón. ¿A qué me voy a comprometer yo como patrón? ¿Y a qué voy a comprometer yo, patrón? A todas aquellas personas que están bajo mi cargo y que tienen personal bajo su mano, ¿sí? Y esto obviamente tiene como objetivo desarrollar esa cultura del trabajo digno, decente y sobre todo mejorar las condiciones de trabajo. Si ustedes recuerdan, en la reforma laboral del 2012 ya se dignificó el trabajo. Anteriormente, ustedes leen una ley federal del trabajo anterior a esa reforma del 2012. Dice, el trabajo no es un artículo de comercio. Claro, no es un artículo de comercio, no puedes comercializar con el trabajo. Sin embargo, en la reforma del 2012 te dice que se debe de respetar, se debe de dignificar el trabajo independientemente del trabajo que sea. Todo trabajo es digno y merece respeto.